Sí, Dios y Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias porque eres tú quien nos ha llamado precisamente el día de hoy para reunirnos en tu nombre y para aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús, sigue tú hablando, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable necesitaremos el día de hoy para hablar precisamente de nuestro Señor. El día de hoy vamos a hablar de nuestro tema número 10, mayor condenación, siguiendo con nuestra serie de estudios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, continuando con esta serie de estudios acerca de Juan 3:16, hablaremos sobre la mayor condenación. Y este es un tema no fácil de explicar, y todo gracias a que la gran mayoría de la gente no cree y tampoco siente que sea tan malo como para sufrir o como para ser condenado eternamente y para siempre en un lugar llamado infierno. Si es malo, pero poquito. O reconoce que es malo, pero siempre hay alguien más malo que él. ¿De qué hablas, pastor? Mire, piense en un ladrón de esos que se suben al transporte y que nos dicen, ya se la saben, ¿verdad? Él sabe que no está haciendo nada bien. Él lo sabe, pero ¿cómo se justifica a sí mismo? Sí, sí, hago mal, pero yo robo poco. O sea, como que haciéndonos creer que la cuantía de lo que roba es lo que define, ¿no? Qué tan malo es. O robo, pero es que tengo hambre, como si su necesidad de alimento fuera suficiente, ¿no? Pero no lo hago tan seguido. Es decir, el número de veces que lo haya hecho lo pueden justificar. Es decir, sabe que hace mal, pero según él, no como para condenarse en el infierno. O bien, sí robo, pero no se compara con los que roban bancos, por ejemplo. O con aquellos que roban carros. ¿Y qué me dices de los que roban y extorsionan además? ¿Se da cuenta? La persona sabe que hace mal, pero se justifica mencionando a otros que según él hacen más mal que él. Y que esos, por supuesto, que sí merecen ir al infierno, sí merecen mayor condenación antes que él. Algo que desgraciadamente tiene que ver mucho con nuestra naturaleza, que tiende generalmente a minimizar el mal que nosotros hacemos y a maximizar el mal que otros hacen. De manera que si yo me emborracho, lo que yo digo es, "Ay, me puse alegre". O sea, no hay tanto de qué escandalizarse, no hay por qué alarmarse, solamente me puse alegre. Pero si lo hace mi vecino, ¡apa guarapeta que agarró! Si yo miento, híjole, fue de manera piadosa, una mentirilla piadosa. Pero si lo hace mi vecino, es porque es mitómano, un enfermo que no sabe decir la verdad. Si yo cometo un acto de infidelidad, eh, tuve un desliz, mi moral se distrajo solamente un momento, ¿verdad? Pero si lo hace mi mujer, es una cualquiera y maldita la hora en que me casé con ella. ¿Se da cuenta? O sea, solemos minimizar nuestros actos y maximizar los actos que otros, que otros están haciendo. ¿Ok? Así somos, así somos. ¿Para qué lo hacemos? Para podernos justificar. Tal parece que creemos que si hacemos quedar mal al vecino, nosotros no nos vemos tan mal. Entre más ensuciemos al de al lado, menos sucios nos veremos nosotros. Algo muy similar a lo que le pasó a David cuando se metió con Betsabé y mandó matar a su marido Urías. Algo que para él fue solamente un errorcillo, que además quedó solamente entre él, Betsabé y Joab, el comandante de su ejército, al que precisamente le ordenó matar a Urías, mandándolo al frente de la batalla y abandonándolo en medio de ella. Y tan no fue considerado un pecado grave por él, por David, que no se arrepintió ni pidió perdón,
hasta que fue descubierto por Natán. Pero lo que es de llamar la atención es cómo juzga la misma falta ante el profeta. Vamos a verlo. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 5. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 5. Dice la Biblia: entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Miren, a los ojos de David fue un errorcillo lo que él cometió. Pero cuando alguien más lo hace, como es aquel caso que le viene a comentar Natán, que era completamente ficticio, ¿verdad? Pero que hablaba precisamente de lo mismo que hizo David. A los ojos de David, cuando alguien más lo hace, es digno de muerte. Entonces, aquí la pregunta que necesitamos hacernos, porque si alguien que fue un hombre al cual llama la escritura conforme al corazón de Dios, se puede equivocar en sus apreciaciones acerca de él mismo, ¿cómo le hacemos nosotros para mirar de manera justa el mal que hacemos? ¿Cómo le hacemos para juzgar de manera correcta o para juzgarnos de manera correcta? Miren, eso solamente lo podemos hacer cuando miramos nuestros errores, cuando miramos nuestras faltas a la luz de la santidad de Dios. Tenemos un Dios del cual nos describe la Biblia que es santo, santo, santo es el Señor Dios, todopoderoso. Los cielos y la tierra exaltan su poder y su gloria. Sí, sí, es un Dios santísimo, ¿verdad? Ese santo, santo, santo es un superlativo que nos habla de que es un Dios santísimo. Bueno, cuando yo me miro a la luz de la santidad de Dios, es entonces cuando me doy cuenta de verdaderamente la magnitud de mis errores y mis faltas. Pero ¿cómo hacemos eso, pastor? Bueno, eso solamente lo podemos hacer, lo podemos ver a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, a la luz de los mandamientos de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cómo sabemos que desobedecer a los padres es malo? Bueno, porque existe el mandamiento que me dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Quinto mandamiento, para que seas de larga vida sobre la tierra. Quinto mandamiento, honrar a los padres. Esto implica obedecer a nuestros padres, honrarlos verdaderamente a través de nuestro comportamiento. Quinto mandamiento. Yo sé entonces que desobedecerlos no es bueno, porque el mandamiento así me lo indica. ¿Cómo sé que robar es malo ante los ojos de Dios? Porque el octavo mandamiento me lo dice: no robarás, no vas a tomar lo que no es tuyo, lo que te es ajeno, porque existe ese mandamiento. Es decir, los mandamientos me hacen ver la gravedad de mis acciones. Cuando yo hago lo que no está de acuerdo con los mandamientos de Dios, peco. Cuando yo hago algo que no está de acuerdo con los mandamientos de Dios, peco. Y es precisamente mi pecado el que me condena en eterna perdición y me envía a ese lugar de sufrimiento llamado infierno. Hasta aquí bien, espero. Sin embargo, la Biblia me enseña que no solamente, fíjate bien, que no solamente es el mal que hago, el pecado que cometo, mis malas acciones, las que me condenan, sino que también debo incluir el bien que no hago. ¿Cómo? ¿Dónde dice? Vamos a verlo. Santiago capítulo 4, verso 17, que dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. O sea, si yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago, me es contado como si fuera un pecado. A ver, pensemos. Manejas un auto y sabes que debes respetar las señales de tránsito, pero te das la vuelta o te estacionas en un lugar prohibido. Manejas a exceso de velocidad. Así que no solamente estás cometiendo una infracción de tránsito, estás pecando. Eres trabajador del gobierno
y atiendes al público y sabes que debes hacerlo de manera amable y respetuosa y no lo haces, estás pecando. Eres contribuyente del SAT y no declaras tus impuestos como deben ser de manera justa, estás pecando. Eres pastor y no estás compartiendo, no estás enseñando de manera correcta la escritura, estás pecando. Conoces los mandamientos de Dios, y no los guardas, no los obedeces a pesar de que los conoces y has sido instruido en ellos. Estás pecando. ¡Uf, pastor! Entonces, pues todos pecamos, todos fallamos, todos nos encontramos perdidos en delitos y pecados, como lo dice la Escritura. Porque no solamente peco al hacer lo malo, como ya me lo explicaste, sino que aún no haciendo lo bueno que sé hacer, y no lo hago. Exacto, exactamente. Eso es lo que dice la Biblia. Míralo. Romanos capítulo 3, verso 23. Carta a los Romanos capítulo 3, verso 23, escrita por Pablo, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo nos encontramos todos? En pecado. Todos pecamos, todos erramos, todos fallamos, todos nos equivocamos. Todos. No solamente es lo malo que yo hago, sino el bien que no hago, el que me lleva a pecar. ¿Y cuál es el resultado? Están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, alejados de la gloria de nuestro Señor, destinados a pasar toda una eternidad en un lugar de eterna perdición y sufrimiento, como lo es el infierno. Un lugar que déjame hablarte un poco de él, un lugar que originalmente no fue hecho, un lugar que no fue preparado para que estuviera el hombre. Ese lugar fue hecho especialmente para Satanás y sus ángeles caídos, o mejor conocidos como demonios. Y fue hecho para que allí sufrieran. ¿Dónde dice, pastor? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado ese fuego eterno? Es el lugar de eterna perdición, de eterno sufrimiento para el diablo y sus ángeles caídos, demonios, ¿verdad? Para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿cómo sabemos que irán a sufrir? Bueno, sí nos habla de un fuego eterno, del que yo quiero pensar que no es un sistema de calefacción para que estén cómodos, ¿verdad? Ok, pero ¿dónde dice? Con claridad, Mateo 8:28. Mateo 8:28. El Señor Jesús va a una región llamada Gadara, junto con sus discípulos, una región a la cual llega en una embarcación. Dice la Biblia en el verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué es lo que les espera a los demonios? ¿Qué es lo que le espera a Satanás en ese lugar que fue preparado especialmente para ellos, llamado y conocido como infierno? ¿Tormento? Van a ser atormentados. Ahora, ¿quién habló a través de los gadarenos? Pues obviamente los demonios que lo tenían poseído, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dijeron al Señor Jesús que iba a hacer? Atormentarlos. Es decir, el infierno es un lugar en el que los demonios serán atormentados. Y es a ese lugar al que irán todos aquellos que se encuentran bajo delitos y pecados, alejados de la gloria de Dios, condenados a pasar toda una eternidad en ese lugar. Pero es en este punto en el que quiero hacerte el siguiente comentario. A nosotros, a los seres humanos, nos pasa algo muy curioso. A pesar de que la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, es el único documento que nos habla con fidelidad acerca de Dios,
habla mucho acerca del infierno, la gente decide no creer que el infierno existe y se inventa frases como el infierno no existe, el verdadero infierno se vive aquí en la tierra. Dicen, este es el verdadero infierno. Miren, una frase que nos deja ver, que refleja la situación o la clase de vida que ha llevado esa persona. Y como hemos vivido en medio de este mundo situaciones fuertes, situaciones difíciles y muchas veces injustas, decidimos creer que eso es el infierno. Pero eso no es lo que Dios enseña. Y ciertamente el Señor Jesús, que no nos engaña, nos advirtió que en este mundo, precisamente en este mundo, viviríamos aflicciones, problemas, dificultades e injusticias. ¿Dónde? Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Pero qué vamos a tener en este mundo? ¿Qué me está advirtiendo que va a venir a mi vida mientras yo viva en este mundo? Tendréis aflicción. Aflicciones, problemas, dificultades, injusticias, porque vivimos en medio de un mundo caído. Pero eso no es el infierno. El Señor Jesús no dijo, en el mundo tendréis el infierno. O sea, no. Dijo, advirtió que pasaríamos por situaciones difíciles o muy difíciles. Pero no es el infierno. No es el sufrimiento eterno. Se sufre, es cierto, se sufre, pero no eternamente. Miren, ya lo dice el viejo, pero sabio y verdadero refrán. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? De manera que ya debió habernos quedado claro que el infierno, número uno, sí existe. Que el infierno no son los problemas, no son las dificultades y el sufrimiento que enfrentamos mientras vivimos, no. Es un lugar al que han de ir a parar todos aquellos que se encuentran perdidos, todos aquellos que se encuentran alejados de la gloria de Dios por causa de sus pecados. Pecados que, como ya vimos, todos cometemos. Todos nos equivocamos, todos erramos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para no ir a parar a ese lugar? ¿Cómo le hacemos para no ir a parar en el infierno? Para no ir a ese lugar de eterna condenación, no por los pecados de alguien más, sino por los míos. ¿Cómo le hago? Bueno, precisamente por eso estamos viendo Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esto es lo que no quiero. No me quiero perder. ¿Qué tengo que hacer? Todo aquel que en él cree no se pierda más que, como consecuencia de creer, más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que necesito? Es a través de la fe en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a través de la fe, ¿verdad? Es a través del creer en Él. Pero ya explicábamos que creer en Él va más allá del simple hecho de creer que Él existe o que Él existió, ¿verdad? Que Él vino a este mundo a morir por nosotros, sino es confiar en Él, confiar en su obra en la cruz. Él vino a salvarnos precisamente de ir a ese lugar de eterna perdición, de eterno sufrimiento, de oscuridad profunda, de una eternidad separados de Dios y su gloria. Perdidos, mira, querido, perdidos ya estamos. Pero Jesucristo vino a mostrarnos el camino que nos lleva a pasar una eternidad con Dios. Pablo lo enseñó de la siguiente manera. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Obviamente no gracia mía, sino la gracia de Dios. Una gracia que no podemos alcanzar a través de nuestras buenas obras. Aquí nos lo dice, porque no es por obras. Una gracia que no podemos alcanzar a través de nuestras buenas obras, no, sino a través de nuestra fe, a través de nuestra confianza en el Señor Jesús. Confianza en que su obra en la cruz, su muerte, fue suficiente para perdonarnos nuestros pecados y librarnos del castigo eterno que sí merecíamos. Confianza en que gracias a su resurrección, esa salvación se extiende a todos los hombres que confíen en Él.
Él vino a morir, tomando nuestro lugar de pecadores, para que tú y yo podamos dejar esa condición de perdidos, podamos dejar esa condición de condenados y podamos pasar una eternidad con nuestro Señor. Algo imposible de alcanzar para los hombres, pero que Dios hizo posible en Cristo para nosotros. ¿Qué debemos hacer ahora? Pablo nos sigue diciendo, Efesios 2:10. Fíjate muy bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hemos sido salvados por gracia, no por obras, sino por la gracia de Dios, a través de nuestra fe, a través de nuestra confianza en Cristo. Porque hemos sido hechuras suyas, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ha preparado buenas obras para que las hagamos. Así de sencillo. Dios ha preparado buenas obras para que las hagamos. No es que ya somos salvos y podemos seguir viviendo en pecado o pecando. No, 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 no. Dios nos rescató de esa manera de vivir pecaminosa, llena de errores, para que aprendamos a vivir de manera diferente. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir de manera diferente. ¿Cómo? Sin pecar, sin ofender a Dios. Sin ofender a Dios a través de lo que hacemos, sin ofender a Dios a través de lo que decidimos y sin ofender a Dios a través de lo que pensamos. En verdad nos encontramos tú y yo en un proceso de transformación en el que vamos poco a poco. ¿Cómo? Poco a poco siendo cambiados, siendo transformados en hombres y mujeres que viven en santidad, es decir, que viven sin pecar, sin ofender a Dios a través de sus vidas. Algo que en verdad, algo que requiere de nosotros dedicación y paciencia. Sí. Algo que requiere también de los que están a nuestro alrededor mucha paciencia. Esos cambios generalmente no se dan de la noche a la mañana. Es un proceso lento, pero seguro. Y lo digo de esta manera porque a veces nos encontramos con personas que al menor error que cometemos voltean y nos dicen, ¿y eso que lees la Biblia? ¿Y eso que oras? ¿Y eso que buscas de Dios? ¿Y eso que dices que eres cristiano? Y es que no han entendido que no es un suceso que nos transforma, no es una varita mágica que viene y nos toca y ¡pim! En ese momento somos transformados en nuevas criaturas, ¿verdad? Y ahora y a partir de este momento no volvemos a pecar ni volvemos a equivocarnos. No, es un proceso lento, de transformación lenta en nuestras vidas, pero seguro, seguro, que comenzó en el momento en el que le entregué mi vida a Cristo y que terminará el día en que o partamos a su presencia o Él venga por nosotros. Lo que suceda primero. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Difundir la buena noticia. Proclamar que en Cristo no tenemos por qué ir a un lugar de sufrimiento eterno cuando muramos. Que en Cristo tenemos salvación y vida eterna. En Cristo tenemos salvación y vida eterna. No condenación y sufrimiento eterno, sino salvación y vida eterna. Que lo único que yo necesito hacer es confiar en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No solamente creer que murió por mí en la cruz, no, confiar en que ese sacrificio fue suficiente para que yo pueda tener salvación y vida eterna, para que yo pueda ser reconocido el día de hoy como un hijo de Dios, para que yo pueda ingresar a la familia del Señor, ser un miembro más de esa familia, ¿sí? Y de esa manera tomar esa salvación y esa vida eterna para mí. Pero ¿cómo se han de convertir si no hay quien les comparta, si no hay quien les predique, si no hay quien lleve estas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen? ¿Qué nos queda por hacer? Difundir la buena noticia. Ahí en tu lugar te voy a suplicar que inclines tu rostro
y cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, necesitamos en verdad el ser conscientes de esta verdad que tú nos has hablado y que nos has recordado a la mayoría de nosotros. No hablamos cosas demasiado elevadas como para que no sean entendidas, ni tan nuevas como para que no las hayamos escuchado. Solamente estamos trayendo orden, Señor, a lo que ya sabemos. Y Dios, hay una condenación eterna que está esperando a todos los hombres que mueren sin Cristo. Así es de sencillo. Hay una condenación eterna en un lugar llamado infierno, que es un lugar de sufrimiento para todos aquellos que mueren sin Cristo. Señor, que podamos experimentar carga por los que se pierden, que podamos experimentar carga por todos aquellos que no te conocen. Que bendito Dios, podamos llevar ese mensaje de salvación y de vida eterna, compartirlo, predicarlo, proclamarlo, difundirlo, como se quiera hacer, como se quiera llamar, pero que dejemos, Señor, de estar de brazos cruzados, contentos, porque allá en el cielo, sí iremos a estar contigo, pero Señor, y que de los que están en nuestro alrededor. Dios, en el nombre de Jesús, concédenos el poder compartir y predicar, y el poder mirar a esas almas viniendo a los pies de la cruz de Cristo. Sabemos que no serán muchos, porque tú nos dijiste que muchos son llamados. Sí, pero no todos atienden a ese llamado. Que podamos estar conscientes también de esta verdad para que no nos desanimemos. Y bendito Padre Celestial, para que podamos ser instrumentos en tu mano y para que podamos ser colaboradores tuyos en medio de este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. En verdad le damos gracias a Dios por este momento, porque nos ha permitido estar juntos a través de su palabra, y nos estamos despidiendo no sin antes recordarte que todos los días nos escuchamos a través de ese devocional diario, pero que también lo hacemos a través de una enseñanza que damos todos los lunes, en las que estamos viendo libro por libro, verso a verso prácticamente, estudiando acerca de la palabra, y en este momento estamos estudiando todavía Primera de Corintios. Y todos los domingos tenemos nuestra enseñanza dominical. Así que conéctate, comparte, difunde la palabra. Que el Señor